Bien, la clase pasada mencionamos que tenemos un parámetro importante, es la línea de cruce con el eje de la Y, que normalmente los estadísticos le llaman con la letra A, o puede ser beta 0 o B0, se llama ordenada al origen. Pero notamos también que para cada valor que va tomando X, Y toma valores también diferentes. Entonces, quiere decir que tenemos nosotros cambios en Y debido a los cambios que tenemos en la variable independiente X. Solamente para formalizar, diremos que Y es la variable dependiente y X es la variable independiente, para que lo tengan presente. Pero fíjense bien ustedes que cuando los incrementos para los diferentes valores de X son iguales en Y, entonces se forma una línea recta. En este caso, la línea que tenemos nosotros es ascendente. Entonces hablábamos de incrementos constantes o es una función creciente monótona constante. Bueno, decir monótona constante es un pleonasmo, porque monótona significa que no cambia de rumbo, sigue teniendo el mismo rumbo. Pero puede haber relaciones positivas, pero también puede haber relaciones negativas. Entonces se dice que la relación X, Y o Y respecto a X es de tipo lineal. Con esas bases teóricas vamos a desarrollar un ejercicio. Si ustedes me permiten, voy a borrar aquí. Ya cumplió esto todo su propósito. Y entonces vamos a hacer un planteamiento de un ejercicio muy sencillo de un trabajo que se hizo hace muchos años aquí en el Instituto Tecnológico. Y voy a escribir lo siguiente. Vamos a escribir un ejercicio. Perdón. Ejercicio. Y vamos a escribir lo siguiente. Los datos que a continuación se exponen corresponden a una curva patrón de contenido de fósforo, entre paréntesis pongan P, porque esa es la nomenclatura en la tabla periódica para fósforo, a partir del análisis de 6 muestras de suelo, 6 muestras de suelo
6 muestras de suelo de diferentes sitios de muestreo de muestreo del entorno del Instituto Tecnológico El Llano, Aguascalientes. Recuerden que cuando hablamos del Instituto Tecnológico del Llano, como es un nombre propio, no se pone coma después del llano, porque ese es el nombre del instituto. Es como decir José Luis Rodríguez Ramírez. No vamos a poner José Luis, coma, Rodríguez, coma, porque no es correcto. Entonces, Instituto Tecnológico del Llano, Aguascalientes. Ok, vamos a ver entonces los valores de la concentración. Vamos a llamarle aquí de fósforo, encierro entre paréntesis, y entonces le ponen X aquí, concentración de fósforo. Y entonces aquí ponemos enseguida absorbancia o bueno, mejor lo escribimos con ese nada más para que tengan claro, es absorbancia, pónganle nanómetros entre paréntesis y le ponen Y. Vamos a anotar los datos. Entonces comenzamos con 0, 0.4, luego 0.8, luego 1.2, luego enseguida 1.6 y 2.0. Ahí están los valores de las concentraciones de fósforo y la absorbancia, que se mide normalmente a través de un espectrofotómetro, fueron las siguientes. Aquí obviamente para 0 correspondió el valor de 0. Para punto 4 correspondió el valor de 0.105. Luego para punto 8 fue punto 21.4. 0.214. Para 1.2 fue punto 3013. 0.3013. Para 1.6 0.409. Y finalmente para el valor de 2.0 correspondió a una absorbancia de 0.485. Ahí están los valores correspondientes a este ejercicio. Vamos a escribir 3 incisos. Vamos a poner aquí
inciso A, obtener por el método de mínimos cuadrados los parámetros de regresión. Abran un paréntesis, pónganle aquí B0 y B1. Olvidé decir hace un momento en el gráfico que teníamos que los incrementos constantes que se dan a partir de la ordenada al origen por cada cambio de X, esos incrementos constantes se llaman función de incremento de la línea recta. Entonces es beta 1 o B1, para que lo tengan presente, por favor. Y luego inciso B, bueno, pongo punto y aparte aquí, inciso B, obtener los valores estimados pónganle por favor aquí Y estimado I. Va a haber un valor estimado o ajustado para cada valor de X y correspondiente. Es decir, de la recta de regresión. Y ahorita les digo cómo se escribe el modelo de la regresión lineal. Y por último, inciso C, elaborar un gráfico con los valores estimados. Con los valores Y estimado y ésimo. Vamos a obtener, déjenme poner un poquito más grande el punto porque a lo mejor no lo van a ver. Ok, y entonces vamos a borrar ya la parte de arriba, deben haberlo ya apuntado ustedes, y vamos a continuar con nuestro ejercicio. Ok, entonces cualquier valor estimado y ésimo va a ser función, fíjense muy bien ustedes, mis queridos jóvenes, de la ordenada al origen. Déjenme escribirlo como B0 mejor. A mí me agrada más utilizar B0. Esa es la ordenada al origen y se van sumando valores de acuerdo con beta 1 y en función del valor que toma la variable X, donde dos puntos,
y es igual al valor estimado correspondiente a todo valor xy. Dependiendo del valor que vaya tomando xy, estimamos un valor mediante esta ecuación de regresión. Ahorita le voy a poner nombre yo. Se me había pasado ese detalle. Beta 0 es igual a la ordenada al origen. Y voy a escribir entre paréntesis, es teóricamente el mínimo, perdón, estoy equivocado, el valor y-ésima cuando x es igual a 0. Luego tenemos enseguida beta 1 es el incremento o cambio constante en y, escriban entre comillas, o cambio constante en y cuando x toma diferentes valores. Recuerden una cosa, mis queridos jóvenes, que x siempre va aumentando, parte de x0 hasta xn. Es una función, quiere decir que la regresión solamente está definida en valores positivos, no en valores negativos. Entonces los valores de x siempre son positivos y entonces va a haber cambios en beta a medida que x va tomando nuevos valores. Y por último tendríamos nosotros x, podríamos bien llamarlo xy, que sería todo, significa todo valor de x y entonces escriban aquí entre paréntesis desde x1 pónganle coma, puntos suspensivos, coma, hasta xn, para generalizar el concepto. Entonces, ya tenemos nosotros ejemplificado cómo se da la ecuación de regresión, ya vimos el gráfico. Ahora lo que vamos a ver es cómo calculamos los dos parámetros de la ecuación de regresión. Este es un parámetro, lo voy a encerrar en un círculo, y este es el segundo parámetro. A todo esto, toda ella es la ecuación, llámenle ecuación de regresión lineal. Regresión
llámenle simple. Se le llama regresión lineal simple cuando solamente tenemos un parámetro de incremento. Es una línea recta, tenemos un solo rumbo, no cambia. Y es una función muy utilizada en la práctica, quizás la más utilizada de todas las ecuaciones de regresión. Si ustedes me permiten, podemos ya borrar y comenzamos a hacer los cálculos. Voy a dejar los valores para poder terminar esta tablita enseguida. Y si ustedes me permiten, ya puedo borrar la parte de abajo mientras apuntan la parte de arriba. Si ya tienen anotado también esta parte de arriba, vamos a borrar para hacer todos los cálculos respectivos. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar el método de las ecuaciones, el método de las covarianzas. Así le vamos a llamar método de las covarianzas. Antes de seguir adelante, les diré que aparte de este método, está un método que se llama de las ecuaciones normales. No sé si me dé tiempo de verlo. Voy a hacer el método de las covarianzas. Obtengo los valores estimados para Y. Estas son las Y, digamos las Y observadas. Y estas son las XY. Son los valores de las concentraciones de fósforo en suelo. Se llevaron a una escala en la que los cambios son prácticamente constantes. Entonces, el método de las covarianzas consiste en lo siguiente. Beta 1 se calcula de la siguiente manera. Voy a escribir de una vez el modelo como debe de ir. Vamos a escribir aquí primeramente una línea recta. Y escriban lo siguiente. Sumatoria hasta n. Vamos a generalizarla primero para n valores de las XY por la Y, y luego esto menos, y escriban una línea aquí, sumatoria hasta n de XY, enciérrenlo entre paréntesis, y multiplica a la sumatoria hasta n de la Y. Y esto se divide entre n. Si se dan cuenta, no estamos elevando ninguna función al cuadrado. Quiere decir que esta covarianza, esta covariable, es una covariable. Podría tener valores positivos o valores negativos. Entonces puede haber regresiones positivas o regresiones negativas. Vuelvo a repetir de nuevo. No tenemos valores elevados al cuadrado aquí. Entonces, a veces es incorrecto llamarle covarianza. ¿Por qué? Porque si fuera covarianza tendría que ir elevado al cuadrado estos términos. Pero como no tenemos covarianza, es una covariable simplemente. Entonces puede haber valores para el coeficiente de regresión positivos o negativos. ¿Sí queda claro? Bueno, en la parte del denominador tenemos la sumatoria hasta n de las XY, aquí sí va al cuadrado, menos
la sumatoria hasta n de las xy, todo elevado al cuadrado sobre n. Nota, no es lo mismo la sumatoria de los cuadrados de las x que la sumatoria, que el cuadrado de la sumatoria de x. Vuelvo a repetir, no es lo mismo la suma de los cuadrados de las x que el cuadrado de la suma de las x. Aquí primeramente sumamos y después se eleva al cuadrado.